va a ser como un regreso a. Es un episodio bonus, vamos a regresar a nuestro episodio número 4, que fue el episodio sobre el arte. Hablamos de Pierre Soulages, de Caravaggio y Cara Walker. Primer detalle, es muy curioso porque en el episodio, o sea, no lo hice a propósito, pero teníamos Caravaggio, Cara Walker. O sea, son dos cara. Las dos caras de... Pero bueno, entonces, platícame, Antares, ¿por qué este episodio te llamó la atención? Bueno, lo vi como una oportunidad para reflexionar sobre el simbolismo y la transversalidad del tarot con el simbolismo en el arte, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención el aspecto de reflexionar sobre cómo la dualidad luz y sombra que estabas mencionando, sobre todo en la obra como la de Cara Walker, en las obras negras de Soulage. Entonces estaba pensando en esto de la dualidad, incluso como hacia otro tema que a veces hemos tratado, que es la bipolaridad, ¿no? El ver blanco-negro, un poco este lenguaje binario de la luz y de la sombra, que, pues que tiene mucho que ver con la percepción dual del mundo, ¿no? Sí, efectivamente la percepción dual. En este caso, el episodio fue planteado a partir de la carta del mago. Ujú. Y venía de un escrito, de una entrada de blog que escribí sobre esa habilidad que tiene el mago de estar mezclando blanco y negro, de crear, porque al final la creación tiene que haber vacíos y llenos. Y a partir de ahí me fui buscando a ver qué me recordaba y lo primero que vino a mi mente fue Pierre Soulages Ujú. con esa combinación, bueno, más bien con ese uso absoluto del negro, pero en el que se invita la luz, se invita el blanco. Y a partir de ahí fui jalando el hilito y dije, ah, claro, Caravaggio, el claroscuro. Ujú. Igual es un poco lo mismo que Pierre Soulages. Por más que intentes ocultar la oscuridad, siempre va a surgir. Entonces, ¿por qué no escenificarlo? ¿Por qué no darle un papel de protagonista principal en tu obra? Y es lo que creo que hizo Caravaggio. No intentó esconder la oscuridad, sino que al contrario, es un protagonista, es un actor con un papel relevante. Es una actriz con un papel relevante en la oscuridad. En efecto, ¿no? Ahí la sombra ocupa ese papel de protagonismo, incluso la sombra que revela la forma, ¿no? O sea, podemos ver la luz gracias al contraste con su ausencia. Notamos la luz en su ausencia también. Y creo que ese es un carácter muy interesante de la obra de estos tres artistas. Y me recuerda algo que alguna vez, cuando estaba estudiando la carrera de artes, un compañero vino y se me acercó y miró el dibujo que estaba haciendo o la pintura y me dijo, ¿sabes? Esta sombra que estás poniendo aquí del modelo se va a ver mucho más profunda si representas la luz Ujú. que contiene. Entonces es muy interesante como esta complicidad que hay entre la sombra y la sombra que no, en la que no se entrevé, digamos, el reflejo de la luz indirecta que pueda tener, se ve plana, se ve incluso como artificial. En cambio, a la sombra que se alcanza a ver así tímidamente, ¿no? Indirectamente el reflejo de la luz, se ve profunda, se ve abismal, se ve más misteriosa. Y yo pienso que lo mismo sucede con la luz. Una hoja en blanco podría ser una fracción del sol, o sea, de la mirada plena al sol. Sin embargo, no tenemos referente para interpretar eso. O sea, la hoja en blanco sin ninguna marca en ella podría ser la fiel representación de un segmento de la luz más intensa de que podamos disponer. Pero no es hasta que hacemos una marca, y una marca en este caso de carboncillo, de tinta china, de grafito, de lo que sea, es un indicio de la sombra que resulta de la ausencia de la luz, ¿no? Entonces hay como esta dialéctica muy interesante, muy básica entre la luz y la sombra. Claro, a mí me vienen a la mente esas imágenes del sol, cómo fotografías el sol, o sea, si es una mancha, o sea, como dices, si es una hoja en blanco no tiene ningún interés, pero la verdad es que las fotos que tenemos de astronomía del sol son de las manchas solares.
¿verdad? O sea, es lo que nos interesa, es precisamente la oscuridad que hay en este astro absoluto de luz. La excepción, ¿no? La excepción Exactamente. de la irradiación absoluta, ¿no? Sí, o sea que aún en el Sol, que desde aquí vemos como algo inmaculado, blanco, total y absoluto, pues cuando te acercas al Sol puedes tomar fotografías de sus zonas oscuras, e incluso bastante oscuras porque tienen bastante contraste. No sé si es artificial, me imagino que sí, pero aún así tienes mucho contraste en esas fotografías del Sol. Claro, claro, el contraste es definitivamente la medida que hace perceptible el cambio. Ese protagonismo de la sombra dentro de la luz dentro de la sombra, puesto que es intercambiable, también la encontramos en la historia humana, en toda esa trayectoria que hemos tenido, hechos de luz y de sombra, y de así algo que se nos pega a la piel incluso y que aún queriendo ser lo más civilizados posibles, siempre está esa mancha, es decir, en el momento de mayor auge de la civilización europea en el siglo XIX, también fue uno de los momentos de mayor auge de la violencia, de la discriminación, de la segregación, etcétera, de la explotación del ser humano por otro ser humano. Entonces la encontramos en esa trayectoria y ahí quise tomar la expresión artística de Kara Walker para ilustrar eso y en sus sombras, en su luz. Explícanos, Antar, porque hablé de eso en el episodio de podcast, pero realmente no vimos imágenes, o sea, lo podemos imaginar. Háblame de lo que tú ves en esa obra de Kara Walker. Veo las siluetas de figuras de hombres y de mujeres de origen afroamericano, ¿no? Y también de los blancos, ¿no? En Estados Unidos. Entonces hay como siempre genera una narrativa. Muchas veces habla de estas narrativas como de historias, de acontecimientos, quizás cotidianos, pero que relatan con cierto sarcasmo, con un humor casi de repente un poco ácido, doloroso, este, aspectos que se habían normalizado perfectamente, que se habían integrado pues en la lectura histórica, ¿no? De, del tejido social estadounidense, ¿no? Entonces, de alguna manera, con este recurso visual de blanco-negro, pone de relieve esta polaridad que finalmente existía entre los dos sectores, ¿no? O sea, la servidumbre, la esclavitud y por otro lado el dominio, los amos, ¿no? O la mujer estadounidense o de etnia caucásica, que por ejemplo pienso en algo que mencionaba, ¿no? En una de sus entrevistas, de esta mujer que tiene como una atracción y repulsión, ¿no? Hacia el hombre, hacia el esclavo negro, ¿no? Que evidentemente pues expresa su fuerza, su vitalidad, ¿no? Y entonces hay como una atracción, un erotismo ahí, incluso abyecto, ¿no? O no aceptado, que muchas veces conducía a la represalia o incluso a la muerte, alegando que es el hombre negro el que ha seducido a la mujer inocente, blanca, ¿no? O incluso que ha abusado de ella, ¿no? Muchas veces como denunciando estas dinámicas que se daban, ¿no? Y bueno, quizás otros episodios crudos de esto del abuso, pero siempre tratado a través del humor, de manera que no es inmediatamente perceptible, o sea, no es una obra gráfica, ¿no? Que como estoy viendo una silueta, no hay el matiz rojo alarmista de la sangre, ¿no? Pero con una atención o con una lectura más profunda, ves que se tratan de situaciones muy crudas y pues muy fuertes, ¿no? Claro, son temáticas muy graves. Entonces, supongamos que entro a un museo en donde tenemos una exposición de Kara Walker. ¿Qué veo? Son cuadros, son obras pequeñas, grandes, ¿qué tipo de obras son? Una particularidad de la obra de Kara Walker es que se apropia del espacio, de los muros, se apropia o sea, no hay marco. E incluso
no sé hasta qué punto sean reproducibles sus obras, o sea, tiene casi un carácter de instalación porque se adecúa al espacio de la galería, trabaja, produce para la galería. Entonces también esto desafía un poco el sistema o el convencionalismo, digamos, del arte en sus formas más académicas o más convencionales y de alguna manera hace más fluida y más continua la narrativa que se ve en el espacio, ¿no? Porque no hay como una división de aquí empieza una obra y aquí termina la siguiente, sino hay como una continuidad en el muro, ¿no? Entonces, de repente yo estoy confrontado con una simultaneidad, ¿no? Al mismo tiempo suceden un montón de narrativas Exacto. Confrontado y envuelto. y envuelto. Envuelto, así como la galería contiene físicamente el espacio en el que te estás moviendo, también las imágenes te envuelven, ¿no? Esa es como una particularidad muy interesante de las exposiciones de Kara Walker. Sí, sí, exactamente. Eso me ha parecido interesante. Es el formato que es muy grande, estás envuelto ahí y estamos acostumbrados más a ver cine probablemente y en el cine hay una dimensión temporal. Es decir, las cosas suceden una tras otra, no todas al mismo tiempo. En el caso de Kara Walker, como tiene casi un matiz de cuento de hadas, porque ese es un poquito el grafismo que tiene, esos cuentos, esas ilustraciones de libros victorianos o de esos libros para niños. Básicamente ella retoma eso, pero con un juego de alto contraste entre blanco y negro, sin matices. Retoma eso y entonces casi cada imagen, no cada imagen, sino cada elemento de su obra, de su gran obra en las paredes, cuenta una historia por separado. Y tú te puedes detener en 1 metro cuadrado y ahí tienes una historia y luego volteas la cabeza y tienes otra. Es decir que para alguien que no está tan acostumbrado a ver exposiciones de arte o estar confrontado con este tipo de mecanismo, te desorienta mucho, porque no hay una temporalidad, es simultáneo y todas cuentan una historia y todas acuden te piden a ti como espectador hilvanar e ir a buscar en tu memoria esos grandes mitos, esos grandes cuentos de hada que nos formaron a todos de niño. Y entonces tú solo haces la historia. Sí, exactamente. Eso es algo muy interesante de la obra, este, pues visual, ¿no? De la obra plástica, es que es el espectador quien determina la temporalidad, en cierto modo, a través de la lectura. Entonces, como puedes darle una temporalidad o un vistazo muy rápido, casi inmediato, como puedes ir construyendo tu propia narrativa con una lectura más detenida, más lenta, más contemplativa, ¿no? Y en este aspecto, o sea, sí, se requiere un tipo de atención, un tipo de actitud contemplativa que para nuestros tiempos empieza a ser inusual, ¿no? Estamos acostumbrados a la inmediatez de, eh, de temporalidades ya dadas por narrativas muy rápidas, ¿no? Como el TikTok, ¿no? La manipulación del video y de la cinematografía en general, que es un arte manipulativo, es decir, es un arte que te va a mostrar cosas para generar tal y tal emoción y en tal momento, y entonces estás completamente manipulado al 100%. Una buena descarga de dopamina. Ujú, por supuesto. Esos son los formatos a los que estamos más acostumbrados. A Sí. mí me gustaría hacer una recomendación en este momento en la página de internet del New York Times. Hay una ahorita, no sé si sigue ahorita, pero la pueden encontrar en archivos. Tienen un experimento. Entonces tú le puedes, ahí aparte en la sección de arte aparece, y hay un experimento con una obra de arte en el que te pide pasar, no me acuerdo si son 10 o 20 minutos con esa obra de arte, concentrado únicamente en esa obra de arte. Y entonces, en un inicio, nosotros que ya tenemos atención de pez dorado, que tenemos ya, somos la generación TDA, casi todos, y entonces, bueno, se nos va. Aquí nos exigen durante 10 minutos, a modo de reto, ¿serás capaz de pasar 10 o 20 minutos en una obra de arte única sin pasar a otra cosa? Y entonces mm, es interactivo, tú le das clic, aparece la obra de arte, pero claro, tiene un truco, que es que te van orientando y te van explicando
así poco a poco aparecen letras, aparecen frases que te van diciendo, bueno, mira, no te paniques, estamos dentro de una obra única, no hay secuencia, no hay narrativa, etcétera, pero tú la puedes crear tú mismo. Y entonces te van explicando qué es lo que a qué podrías poner atención en esta obra, qué es lo que con lo que podrías interactuar. Es una obra de formato grande, entonces tú puedes hacer zoom por aquí, zoom por allá, puedes ver algún detalle, algunas cosas, el trabajo de las luces, el trabajo de la pincelada, el trabajo del color, el trabajo, etcétera, la composición. Entonces llega un momento en que dices, claro, no está tan difícil pasar 20 minutos. Solo que, claro, es un tipo de atención a la que a lo mejor ya no estoy tan acostumbrado, en el que yo soy el que pone las reglas, que yo soy el que pone las actividades. Es un empoderamiento al fin y al cabo. Vale la pena probarlo. Está en el New York Times y les invito a checarlo. Lo pondremos en referencia el dato. Pero ¿qué te parece esa experiencia? Sí, súper interesante, ¿no? O sea, justo estaba pensando en esto mientras hablamos de lo del TikTok. Hay una narrativa dirigida, ¿no? O sea, la temporalidad es breve, entonces constantemente hay nuevos estímulos, pero entonces la narrativa todo el tiempo estoy siendo dirigido por el siguiente estímulo, el siguiente chiste, el siguiente sorpresa, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, en realidad, yo voy en piloto automático, ¿no? O sea, no tengo, digamos, ninguna responsabilidad más que estoy en la expectativa del siguiente estímulo sin capacidad de asimilar o de integrar lo que está sucediendo, ¿no? Y este tipo de ejercicio justamente me pone en otro lugar, ¿no? O sea, en el que yo necesito asumir la responsabilidad de conducir mi atención a través de la experiencia o sea, de focalizarme en un espacio, en un aspecto de a qué lo conecto, ¿no? Con mi propio bagaje, o sea, qué otra cosa me llama la atención de esto, es decir, de yo tomar el timón un poquito de mi propia experiencia, ¿no? Mientras que el otro formato es incluso un poco infantilizar al espectador, ¿no? Como te llevo de la manita y rápido, 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 ¿no? Porque pierdes la atención, ¿no? Entonces es como dar poco crédito al espectador de que sea capaz de dirigir su experiencia, ¿no? Claro, es que depende de la intención, de la atención. La intención. Es decir, por ejemplo, teníamos, bueno, el gran mago, vamos a decir, de la manipulación en el cine es Alfred Hitchcock. Y Hitchcock tenía esa obsesión casi perversa de manipular al espectador. Y entonces lo hacía con un tal nivel de calidad, con una tal maestría y con una destreza que ya es una expresión artística propiamente, que claro, la experiencia de ver una película de Hitchcock te lleva a niveles de reflexión, a niveles de sensación, emoción, de todo tipo de cosas que son muy enriquecedoras como persona, como espectador. Pero quizás al ver tanto material, tanto TikTok, tanto YouTube, tanto video corto, cuyo objetivo no es tanto formarte o desarrollarte como ser humano o incluso hacerte vivir algo, sino que simplemente pues es generar tiempo de atención en la plataforma para poder generar dinero. O sea, eso es lo que quieren todas las aplicaciones hoy en día, todas las plataformas, es que pases mucho tiempo ahí. Porque entre más tiempo pasas, más te pueden vender cosas. Así funciona. Entonces eres un cautivo. Tu atención es tu cadena. Y qué paradójico, ¿no? Que para generar mayor tiempo de conexión, mayor tiempo de scrolling, ¿no? Mayor tiempo de hipnosis a través de este recurso que sí, totalmente es, hablando de la carta del mago, ¿no? Es un truco de atención. Los magos están constantemente, ¿no? Sacando un pañuelito, haciendo algún movimiento, diciéndote algo, de tal forma que tu atención está siendo dirigida. No estás plenamente, digamos, consciente de la imagen global haciendo tu propia conducción de lo que estás viendo, sino estás siendo conducido por el mago, ¿no? Y entonces lo que es muy paradójico en esta manipulación de las plataformas rápidas, de atención rápida, es que para generar una mayor permanencia, eh, desarrollan contenido de poca duración, ¿no? O sea, pero de continuo cambio, ¿no? Y creo que eso es algo, eh,
algo fundamental, ¿no? O sea, la transición rápida, ¿no? Una y otra, en contraste con la capacidad de sostener y profundizar la atención en algo. Si tengo suficiente tiempo para sostener y profundizar en algo, me voy a empezar a dar cuenta de la falacia, ¿no? Me voy a empezar a dar cuenta pues, de lo que no se sostiene en la narrativa o en el discurso o en el contenido de la obra, ¿no? Entonces me voy a dar cuenta del truco del mago, ¿no? De lo que no quiere que vea, ¿no? Y Claro. se me hace muy interesante esta polaridad en el tiempo, ¿no? O sea, para mayor hipnosis a lo largo del tiempo, estratos cortos, ¿no? Sí, la suspensión de incredulidad tiene un costo, ¿no? Entonces, tú tienes, si vas a suspender la incredulidad, bueno, tiene que haber una buena recompensa, ¿no? Bueno, en todo caso, yo lo veo con mi hijo que vemos, le intento mostrar clásicos del cine, incluso películas en blanco y negro y todo eso. Y claro, lo veo batallar un poco porque bueno, son películas a veces exigentes, 2, 3 horas, blanco y negro, la temporalidad cambió en los 70, las escenas se volvieron mucho más cortas, con más ritmo, etcétera. Entonces antes de los 70, pues es un poco distinto, no se maneja el cine de la misma forma. Entonces, claro, él se le hace aburrido. Pero al final hay un truco. O sea, si yo no me aburro y él sí, es por un pequeño truco, que es que yo cuando veo la película de 3 horas, por más aburrida que sea, me empiezo a fijar en cosas que él no ve. Entonces yo veo pues dónde está la cámara, cómo iluminaron la escena, la textura de la película, es decir, si fue un 200, 400 ASA, o sea, qué tipo de película usaron para rodar la película. Veo dónde está el bloqueo, es decir, dónde se paran los personajes para hablar, dónde se mueven, etcétera, la actuación, veo, o sea, la vestimenta, el trabajo de decoración. O sea, me fijo en un montón de detalles de la misma forma que te pone a hacer el New York Times con esa obra, con ese cuadro al que te retan a pasar 20 minutos viéndolo, ¿no? Entonces yo creo que yo sí podría pasar 20 minutos viendo el cuadro sin problema, no me causaría mucho problema porque me inventaría mis propios retos, me inventaría yo una aventura dentro de ese de ese cuadro, ¿no? Y de eso se trata al fin y al cabo, con una obra tienes que adueñártela, tienes que inventar tú tu trayectoria, tu camino en esa obra, si no, no entras en ella y entonces te aburre. Ir a un museo, si no te empiezas a divertir con las obras, te aburres. Es terrible como experiencia. Sí, en efecto. Yo pienso que es un tema de sensibilidad y podemos pensar en sensibilidad de muchas formas. Por ejemplo, ahora está de moda esta idea de las personas paz, ¿no? Personas de alta sensibilidad. Este, digo, ya en las denominaciones de todas las particularidades y de las neurodivergencias y todo este asunto. Entonces, al margen de lo que puede implicar esta denominación, creo que a menudo existe esta idea de que la sensibilidad es algo con lo que llego, ¿no? Es como parte de mi temperamento, ¿no? Y si soy muy sensible, o sea, si me tocó, si por alguna razón no tengo tanta sensibilidad o tanto, como que es una condición fija, ¿no? De la personalidad. En mi desarrollo, en mi trayectoria artística, personal y también en mi labor docente, yo más bien me queda muy claro que no es así, que más bien la sensibilidad, así como, o sea, cualquier capacidad cognitiva, ¿no? Verbal o lógica, racional, eh, en realidad casi un músculo, ¿no? Es algo que se desarrolla. No quisiera decir que se fortalece, pero en el sentido de que se hace rígido, ¿no? Pero sí es algo que se desarrolla con la práctica. El contacto de percibir y sostener la belleza en las cosas, o de también sostener la incomodidad de algo horroroso también, ¿no? O sea, entrar en contacto con los contrastes y con las sutilezas también. Con la sutileza, creo que eso es cuando todo el contenido mediático es tan estruendoso, nuestra capacidad de distinguir y de apreciar la sutileza se va mermando, y pues justamente es algo que hay que seguir, hay que fomentar,
hay que cultivar. Yo pienso que la sensibilidad es una cualidad humana que se cultiva. No es algo dado per se, ¿no? Es algo que se cultiva. Sí, eso me pasó, por ejemplo, la primera vez que usé Instagram y que empecé a descubrir así artistas que, bueno, hay unas cosas increíbles en Instagram, ¿no? De gente que muestra cómo hace sus cuadros, sus obras y ves cada geniecillo y cada cosa, o sea, técnicamente es impresionante. Pero claro, el contacto que tú tienes con esa obra y con el desarrollo de esa obra es nada más un contacto de wow, así de wow, qué padre lo hizo y qué bien está, me impresiona, ¿no? Pero no es un contacto de duración, no es algo que te permite crear tu propia historia con ese cuadro. Al final, solo es algo que se vuelve espectacular. Es decir, es algo que veo, me impresiona, incluso me provoca un poco de celos, porque digo, oye, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿No? Y aparte, la inmediatez de Instagram es que en 10 segundos tú ves como una persona empieza y termina el cuadro. No ves todas las veces en que tuvo que volver a empezar porque no le funcionó, las veces en que se despegó la pintura del lienzo porque no hizo bien la mezcla con sus aditivos, etcétera. No ves todo eso, no ves cómo se desesperó para que el aceite se secara esa vez, las veces en que se juntó en bolitas la pintura, etcétera. O sea, todo eso no lo ves, o la vez que su gato tumbó el cuadro. La desesperación, la frustración, los momentos tirados llorando porque nadie te hace caso o porque al final la gente te ve en Instagram, pero hasta ahí llegó, ¿no? Y no hay un verdadero reconocimiento. Entonces todo eso no lo vemos, nada más vemos una breve success story, ¿no? Una historia de éxito, una narrativa de éxito de 20 segundos en la que parece armarse de la nada, como por arte de magia, una obra. Sí, exactamente. O sea, lo que vemos en redes es, pues justamente, material editado totalmente, ¿no? O sea, fuera de que tenga filtros o no la imagen, hay una edición, una selección en cuanto a qué voy a subir, ¿no? Qué fragmento, ¿no? E incluso puede que ponga mis spoilers, bueno, no, mis bloopers, ¿no? Pero son los bloopers que yo elegí. O sea, hasta para la vergüenza hay filtros, ¿no? Y sí, lo que abunda en las imágenes de Instagram respecto a procesos creativos, procesos artísticos, es muestras de virtuosismo, ¿no? Es como el virtuosismo técnico de mira lo que puedo hacer con estas crayolas del kinder, ¿no? o, este, o con solo un bolígrafo azul, ¿no? Y entonces es mucho acerca de la técnica, pero poco acerca de la dimensión humana, real, profunda, ¿no? Esta, digamos, yo pienso que lo que sucede en las redes tiene mucho que ver con el estrato egoico y que es difícil llegar más allá del ego, ¿no? O sea, entrar en el inconsciente, que es en realidad donde, digamos, hay una conexión real con el proceso creativo, ¿no? Que bueno, finalmente eso es algo que cada quien tiene que ir justamente construyendo su propia relación con la obra, incluso con la obra ajena, ¿no? O sea, al ponerte frente a una obra tienes que justamente construir tu propia narrativa, sensibilizarte a qué te evoca, cómo te sientes ante la imagen, ante la obra, ante el material, qué te inspira, ¿no? Hacia dónde te proyecta. Hace un momento veíamos los vitrales de Soulages que me estabas mostrando. Y de ahí pues empiezo a hacerme cuestionamientos, ¿no? ¿De dónde sacó ese vidrio, ¿no? ¿Cómo lo manipuló? ¿Cómo lo inserta en el contexto del edificio histórico, ¿no? Entonces, eso es lo que es, o sea, más allá de, wow, qué bonita técnica, ¿no? De ensamblar fragmentos de vidrio para ponerlos en la ventana. Eso sería como lo que podríamos presumir en Instagram, ¿no? O sea, ensambló 10.000 pedazos de vidrio negro ¿no? en, este, Claro, y en un no te edificio das histórico. cuenta de lo que metió ahí, es decir, es una abadía,
tiene toda una historia, son más de 1000 años de esa abadía de donde intervino, de todos los problemas administrativos, las resistencias de algunas personas que pensaron que un patrimonio era intocable, todo su trayecto de vida, cómo vivió la guerra, etcétera. Ahí se plasma finalmente en unos vitrales que dices, bueno, pues yo agarro la rueda de color, ¿no? Y tomo la piedra, los marcos de la ventana, y voy a elegir qué colores Ujú. cuadran, ¿no? Eso Claro, sería como claro. algo muy técnico, Muy ¿no? técnico. Ese es Agarro el la ámbito colorimetría y vámonos, pues. Sí, sí, sí. Ese es el ámbito, ¿sabes? Del mago, pero del mago prestidigitador, ¿no? O sea, que te saca el pañuelito, que juega con las cartas, este, que te impresiona. Es el espectacular, sí, claro. Sí, sí, sí. Ese es el mago que te impresiona. Pero después está el otro mago, ¿no? O sea, el mago que no está trabajando con tu percepción, está trabajando con su experiencia del mundo y que al conectar con esa parte profunda de sí mismo, tiene la capacidad de tocar también el fondo de quienes verdaderamente entran en contacto con lo que está haciendo, con su obra, ¿no? Y esa, yo diría que esa es la magia real, ¿no? La magia verdadera del arte. Es, sin embargo, no es tan accesible, o sea, no es algo que simplemente va a suceder como el mago que es capaz de, ey, 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 ey", ¿no? Que te engancha y... No, no, eso requiere un compromiso, ¿no? Realmente detenerte a considerar, ¿no? A contemplarlo un momento y entonces empieza a ocurrir esta como fusión de irme dando cuenta de que hay algo profundo y significativo en la obra, ¿no? Este, Pero digamos que lo interesante aquí no es hacer una crítica de lo que existe, lo que hay, porque también esas modalidades nuevas como Instagram pues están muy padres para muchos artistas que dan a conocer sus obras y quieras o no, también la gente pues agudiza su sensibilidad en algunas cosas que a lo mejor no le habrían hecho caso y de repente ven la publicación en Instagram y yo que sé, algo de arte contemporáneo, algo que no habrían volteado a ver y de repente les parece divertido e interesante. Pero definitivamente comentábamos el hecho de jugar, o sea, el hecho de interesarse al arte no es una llamada al aburrimiento, eso sería un error, ¿no? Decir, no, por favor, o sea, les pedimos que se aburran, que vean obras que no les llaman la atención, que se pongan a ver videos raros durante horas para que agudicen esa parte. No, no se trata de eso. Creo que el llamado en el arte siempre ha sido el mismo, que es divertirse con la obra de cierta forma. Bueno, divertirse no de jajaja, sino simplemente saber interactuar con ella y encontrarse, hallarse con esa obra. Tú puedes, hay gente que le pasa, bueno, puede ser un síndrome de Stendhal, ¿no? ¿De qué es el síndrome de Stendhal, Antar? no lo sé, a ver, platícame, ¿qué es el síndrome del Ah, no, Stendhal? no, No no lo te lo sabes. Ah, conozco. no lo conoces, ok. El síndrome de Stendhal es cuando estás frente a una obra en un museo y de repente te provoca algo tan fuerte que caes, o sea, puedes desmayar, te puede dar, te empiezas a llorar, o sea, te empieza a dar Ah, como una catarsis. te empiezas a somatizar de una forma que no te habrías imaginado. Y entonces esa obra provoca en ti, hay algo ahí, cuadra, hay una confluencia, Mm, ¿no? Hay un ujú. momento así en que cuaja quién sabe qué con quién sabe cuánto. Bueno, esto revela el poder del arte, pero en un nivel, pues yo diría, subconsciente, ¿no? Claro, bueno, hay que O sea, agregar que ese síndrome, bueno, se llama Stendhal por el escritor francés ujú, Stendhal, y que bueno, hay que decir que en el siglo XIX les encantaba desmayarse y hacerla de emoción y ser dramáticos. Entonces, bueno, hoy en claro. día quizás sería un poquito más difícil tener ese tipo. No, es como la gente que se desmayaba o que vomitaba viendo El Exorcista, ¿no? Eso ya Ujú, no existe casi. Películas de horror con personas que dentro de la audiencia empiezan a sentir cosas horribles. Bueno, pues eso en el siglo XIX pasaba mucho con obras de arte en que de repente la gente veía su primer Michelangelo o veía el primer Vermeer en su vida o las ruinas de quién sabe dónde y de repente les provocaba un sentimiento, una emoción tal que el cuerpo reaccionaba. ujú, ujú. Yo pienso que tiene que ver justo con la costumbre o es como un nivel de la sensibilidad, ¿no? O sea, en nuestros días es tan difícil impresionarse, ¿no?
porque estamos expuestos a toda, y desde muy pequeños, ¿no? O sea, las niñas y niños de nuestros días ven cosas que a mí me parecen mi hijo de 8 años de repente me muestra videos que se encuentran en YouTube, ¿no? Que me hacen pensar seriamente en que los filtros parentales deberían de ser un dispositivo fundamental. Entonces, sí, yo creo que en una sociedad en la que había fuertes restricciones respecto a lo que era decente de ver o representar, ver una insinuación de algo erótico, una insinuación de algo magnífico o terrorífico, podía ser muy impresionante, justamente porque había una sensibilidad muy aguda, muy receptiva, no en el sentido de como una disposición a profundizar en algo, pero sí como una cualidad muy impresionable, digamos, del campo estético, ¿no? de una persona. Mientras que en nuestros tiempos creo que la gente está blindada, ¿no? O sea, ya estamos tan acostumbrados a ver en los espectaculares, en las pantallas, en todos lados vemos cualquier cosa, que, que sí, es mucho más difícil llegar a esos niveles, ¿no? Claro, bueno, estamos hablando de una época en que la histeria era algo. Exacto, exactamente. Existía Sí, sí, como sí. un trastorno, ¿no? La Y, histeria. y Entonces, esas como mujeres que vivían, digamos, en condiciones sociales tan opresivas que se enfermaban de eso, ¿no? claro, como un fruto cultural de esa opresión social o sí, de esa moral tan restrictiva, ¿no? que existía. Y bueno, yo pienso que nuestros tiempos están cargados de su o sea, de su propia moralidad am, controversial también, ¿no? Sin embargo, nuestra comunicación visual es tan apabullante, tan cargada, ¿no? Tan extrema que sí, me parece francamente muy difícil que alguien llegara a ese extremo de desmayarse, ¿no? Sin embargo, no por ello el contenido de la obra artística deje de tener un movimiento, una capacidad como subacuática de operar en nuestra psique, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace vigente y muy, muy interesante la continuidad de trabajar en obra artística que tenga una narrativa distinta, ¿no? Una narrativa que nos ofrezca algo, una experiencia distinta a la de la discursiva de la inmediatez y de la saturación vaya, los trucos del mago prestidigitador, ¿no? Aquí un complemento del mago que es el mismo personaje, pero al revés. Digamos, en otras situaciones de la carta 12, el colgado. El colgado tiene, pues, esa incomodidad Ujú. de estar al revés, aunque en muchas barajas parece que no está tan mal ahí. No se sabe si lo pusieron o si él se puso. Como una cualidad estoica, ¿no? Sí, exactamente. De cierta forma hay un estoicismo del colgado, tienes toda la razón. Entonces hay una incomodidad en esa carta, digo, en ese personaje, en lo que vive ese personaje, ¿no? Pero hay un pensador, un filósofo francés muy interesante de la posguerra, que trabajó bueno, vamos a usar una palabrota, la fenomenología. Merleau-Ponty habla de esa necesidad que tenemos de dar un paso de lado o de salir de la zona de confort y de ver las cosas de manera distintas para poder sentir diferente y por lo tanto para percibir el mundo de una manera diferente. Esa manera es la que provoca cosas nuevas y enriquece tu vida. Ahí me parece que ese mago tiene en algunos momentos que adoptar la postura del colgado para descubrir cosas y no estancarse con los mismos truquitos. Justamente, yo pienso que la capacidad de ver el mundo de una manera diferente, con una perspectiva diferente, como lo hace el colgado, implica la capacidad de sostener una incomodidad, de sostener, aunque fuera temporalmente, o sea, pero sí, los 10 minutos del ejercicio del New York Times o, o, o las 3 horas del cine de larga duración, ¿no? Eh, sostener la atención, de
persistir, ¿no? Un poquito de tener la capacidad de mantenerse ahí, de mantener cierta constancia cuando la recompensa no es inmediata, ¿no? E incluso saborear la incomodidad, ¿no? Que es algo que creo que en nuestra sociedad estamos muy deshabituados a ello, ¿no? A saborear el disgusto, a saborear el desacuerdo, a saborear, eh, pues, vaya, los estratos emocionales que a menudo catalogamos como negativos, ¿no? O sea, de quedarme un rato en mi enojo y explorar eso, ¿no? O sea, cómo estoy con mi enojo, ¿no? Cómo estoy con mi tristeza, ¿no? Y poder sentir la tristeza sin abandonarme a, a, pues bueno, al cliché de mi estado depresivo egoico, ¿no? Que también es como una máscara, ¿no? Como una careta. O sea, un contacto real, verdadero con la tristeza o el miedo. Creo que el miedo es de las cosas que más difíciles de sostener nos resulta por motivos sociales y culturales, pero también instintivos, ¿no? También se vale abrazar ese enojo, esa ira, esos momentos dramáticos y hacerlos esplendorosos, ¿no? Eso Absolutamente. creo que es la lección también de Caravaggio, ¿no? De decir, bueno, yo tuve una vida disoluta, ¿no? Y voy a representar los santos del credo católico, pero con una explosión de sabores, de texturas, de colores, de todo eso, pero también, o sea, en unas posturas, con unos atuendos que son ligeramente divergentes, digamos, inusuales, ¿no? Pero haciéndolo, bueno, como drama queen, pues, pero completamente asumiendo el papel, es decir, que sea explosivo, que sea fabuloso, como unos fuegos artificiales. Claro, ¿no? El compromiso con la sombra. Eh, ¿Cuál era esta obra que estabas? No me acuerdo si le estabas mencionando, pero de la decapitación, ¿no? Ujú. No me acuerdo qué figura. San Juan Bautista. San Juan Bautista. O sea, como exploración incluso mórbida, ¿no? De la decapitación, de la sangre. Que bueno, pues vaya, creo que eso es algo de lo que justamente podría provocar este desmayo, ¿no? En una sensibilidad que no estuviera habituada a ello, ¿no? Sí. Pero entonces sí, la capacidad de sostener la incomodidad, de sostener el terror, así como también sostener la luz, ¿no? O sea, creo que es un poco esta capacidad de poder transitar de un estado a otro, pero de una manera natural y comprometida, ¿no? O sea, de poder mantenerme ahí un momento para... Porque si echo un vistazo rápido, por ejemplo, digamos, con la metáfora que decíamos al principio de las manchas solares, ¿no? Pues lo único que hay en el sol es luz, totalmente luz, ¿no? Pero mirar un poco más profundo, ¿no? O sea, analizar, jugar con las tomas fotográficas, con la tecnología para analizar. O sea, eso no se podría ver, digamos, sin un estudio, sin una curiosidad que trascendiera, digamos, la primer gama de información que pudiéramos obtener. Requiere una persistencia en la investigación de la imagen, ¿no? De los datos, de la evidencia. Y lo mismo ocurre, pues, con las obras artísticas, ¿no? A mí me recuerda esta ceremonia de los Juegos Olímpicos en París. No sé si la viste o si viste algunas tomas. A ver, platícame. Fue precisamente esplendoroso. Ajá. Fue completamente queer. Y bueno, a mí me gustó mucho, aunque no esperaba nada de aquella ceremonia, pero bueno, la vi así nada más por inercia y wow, me quedé seducido, me encantó esta ceremonia. Pero hay un momento muy interesante que precisamente se hicieron como una especie de banquete, un banquete con personas que habían estado antes en una pasarela. Entonces había una pasarela y de repente la pasarela se transformó en mesa, que se volvió un banquete, ¿no? Y de ahí surgió un personaje en azul, que es un cantante francés, Philippe Catherine, que canta cosas siempre con mucho humor. Y empezó a cantar y todo eso, ¿no? Y entonces atrás estaba la DJ, que es una persona, creo que es lesbiana y es, bueno, X de la diversidad, bastante corpulenta, gordita, con su equipo de DJ, ¿no? Y tenía su corona, una corona solar, ¿no? Ujú. Entonces estaba ella en el fondo, en el banquete, y en medio estaba Baco, Dioniso, Ok.
cantando. Entonces hubo toda una protesta por parte de las personas conservadoras y de la Iglesia Católica diciendo, no, pero ¿qué es esto? Se estaban burlando de la última cena. Pensaron que era una ofensa en contra de la Iglesia Católica, pero se les olvidó la historia, ¿no? Y para eso también sirve conocer el arte y tener las bases, los cimientos, es para no confundir una cosa con otra. Es decir, que el cristianismo, para poder implantarse en la cuenca del Mediterráneo, necesitó apropiarse, adueñarse de todo lo que existía antes, incluyendo la cultura grecorromana y todos los mitos. Entonces, ese banquete, esa última cena que vemos de Jesús, en realidad, a nivel de representación, es, digamos, un préstamo inocente. O sea, De la bacanal. es un pequeño robo, digamos, exactamente. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, que ahora estamos acostumbrados en ver nada más la última cena con Jesús. Bueno, sabemos que Judas está por ahí, pero al final es algo bastante, digamos, de luz. Es una escena de luz que va a contrastar después con la escena de crucifixión, que es más de sombra. Pero antes los griegos no lo habrían representado así. En el mismo banquete estaba Apolo, que reemplazó con Jesús la Iglesia Católica, y estaba Dioniso, tirado, tomando, haciendo las suyas. Entonces teníamos en una misma escena la luz de Apolo, el sol, y la oscuridad de Dionisio, lo moral y lo inmoral, ¿no? Y estaban los dos ahí mezclados, presentes. Entonces, a mí me parece que es exactamente de lo que estamos hablando hasta ahora, de esa posibilidad de apreciación y de vivir la obra como Apolo y como Dionisio. Es decir, ambas cosas. Lo que mencionaba hace un momento de que la sombra solo se ve realmente profunda y mística cuando hay un rasgo de luz en el fondo, ¿no? Y asimismo la luz de Jesús ahí en la última cena, rodeado de sus apóstoles y como en este momento tan espiritual, ¿no? La figura de Judas le aporta ese como pequeño toque dionisiaco, ¿no? De la vulnerabilidad, o sea, de este elemento de la traición, ¿no? De como ese puntito de sombra, de esa mancha en el sol que me hace percibir el astro. Y de la misma forma, yo creo que el espectador de una obra tiene que tener su luz y su sombra, es decir, que no todo va a ser wow, qué increíble, sino también, bueno, pues me aburre, o me disgusta, o me provoca asco, con muchas obras de todo el performance de los 70, 80, que era un poco asqueroso. El Fluxus, sí. Sí, exactamente, todos esos tipos que se encadenaban, que se arrancaban partes de que se desangraban. Que se desangraban, bueno, etcétera. Que se metían a cajas con gusanos. Exacto, entonces, bueno, hubo todo esa, e incluso eso, o sea, lo que tú sientes cuando ves eso, ese disgusto, ese asco, pues cuenta y es importante, ¿no? Es lo que tú sientes. Y es interesante que en esta exploración del objeto, o sea, creo que es muy buena metáfora del espíritu dionisiaco, ¿no? Como el performance más radical, ¿no? O sea, el lugar común en el performance es el desnudo y es la autolesión y los fluidos corporales y cosas así. Resulta ser una vía de acceso hacia una visión bastante espiritual del mundo. O sea, es algo que quizás detrás de esta pantalla muy estruendosa, nuevamente muy espectacular de la expresión artística, pero del horroroso del objeto, se esconde algo que es como un misticismo. Lo cual me hace justo remontarme a la dualidad de Apolo y Dionisios, ¿no? Porque Apolo, que es como el hijo pródigo, ¿no? O sea, la carreta del sol, la búsqueda obsesiva del mérito, ¿no? Y de lo ético y de lo brillante y lo bien hecho.
termina justamente desconectándose de su sensibilidad, ¿no? O sea, está tan puesta su atención en la aprobación del padre, ¿no? En la aprobación de Zeus, en el bien moral, ¿no? En el orden y en la estructura social, en el desarrollo, que pierde contacto con su propia sensibilidad, con su cuerpo, con su... Este, entonces es como este punto ciego, ¿no? Tanta luz que ya no veo, ¿no? Tanta luz que pierdo contacto con mi realidad más inmediata. Y está del otro lado de la balanza, está Dionisios con el libertinaje, con, o sea, la bacanal era tanto, o sea, la orgía, ¿no? O sea, el desenfreno sexual, pero también la violencia, o sea, tengo El entendido que descontrol. el descontrol, o sea, podías matar a alguien y en esos 3 días decía, bueno, pues es que era, o sea, era la bacanal, ¿no? Denle 50 azotes y con eso sale, ¿no? No era tan grave porque era el momento del desenfreno, ¿no? Sin embargo, curiosamente, Dionisios es también el patrono de esta búsqueda mística conectada con la tierra. Entonces, sería como, digamos, el patrón de esta espiritualidad. No sé, tal vez estamos teniendo un fenómeno dionisiaco con los pachamamistas, ¿no? Con esta necesidad del retorno back to earth, ¿no? Este, como una respuesta, una reacción a una sociedad excesivamente apolínea, ¿no? Excesivamente orientada hacia el mérito, A mí me parece que hacia es la otra producción. forma de... Yo no le veo nada de dionisiaco, lo vería más bien como algo, como una búsqueda precisamente de luz. Ujú. Claro que se saben que se pueden confrontar a la sombra, quién sabe, quién sabe. Creo que ahí hay mucha gente que simplemente busca un camino, o sea, perdón, no un camino, una aventura, Ajá. ¿me entiendes? Entonces con su luz y su sombra, pero buscan una aventura, algo que los mueva y que le den un sentido. Yo pienso que hay un brinco de polaridad. O sea, porque en la sombra total tampoco veo nada, tampoco distingo. Y entonces esto me remonta al concepto que había perdido, el contacto. Este, el contacto es la percepción de las diferencias. Entonces, no puedo tener contacto con algo externo a mí si no puedo percibir que hay una diferencia de la temperatura de mi mano con la temperatura de la taza de café que estoy. O sea, puedo distinguir la textura de cualquier cosa, de la corteza de un árbol, de, de la pátina de la cerámica que estoy observando. O sea, mi sensibilidad está construida a partir de las diferencias. Y entonces yo pienso que en el caso del fenómeno de esta espiritualidad exacerbada fundada en el retorno a la tierra Yo y a creo que las es un tradiciones, deseo de fe, ¿no? un deseo de fe en una sociedad que desechó, que desechó todas las nociones religiosas, místicas que originalmente portaba, en favor de una visión objetiva del mundo, orientada a la producción, orientada a la eficiencia, orientada hacia la comercialización de productos. Entonces, hay un brinco de polaridad, ¿no? Ciertamente, quién sabe si se le puede atribuir una condición exactamente dionisiaca, pero si por un lado, digamos, el yuppie, o a ver cómo le llamamos, Sí. el, Pues, vamos a decir el Godínez, ¿no? sí, el Godínez está en el arquetipo apolíneo. Yo creo que el hippie empedernido está en la polaridad del dionisiaco. Este, y yo creo que ni en uno ni en otro lado de la balanza hay una visión clara. Quizás en un lado hay exceso de, de luz materialista, mientras que en el otro quizás hay demasiada oscuridad espiritual, ¿no? Creo que hay una reconfiguración, ¿no? De la luz y la sombra. Uno nunca escapa ni de uno ni de otro. Una reconfiguración. Digo, hay momentos de nuestras vidas que tienden más hacia la luz, otros más hacia la oscuridad, pero al final se reconfigura, ¿no?
Quizás lo peor que podría pasar sería que se volviera una especie de mezcla gris entre la luz y la sombra. Probablemente hay una virtud a lo gris también, pero si aquí metemos un poquito de, vamos a decir, de mecanismos de física básica, bueno, tendríamos la entropía. ¿Qué ocurriría, Justamente. no? Las Sí, sí, cosas se sí. entibian, se tienden hacia el medio y no sé si nuestra condición de seres vivos, como vamos a decir, no sé si podríamos ser algún día conformes o satisfechos con lo tibio, con lo gris. No sé si no estamos finalmente hechos para vivir negro, blanco, quizás matices entre los dos, pero no sé si tender hacia lo gris sería como una buena idea. No, yo pienso que definitivamente no. O sea, justamente es como el destino trágico de la entropía, ¿no? Sí, la homogeneidad de los valores. Con lo cual podría ser como una pequeña reseña de un concepto visual, ¿no? Que es la riqueza tonal. Una fotografía, un dibujo en blanco y negro, una pintura, incluso una pintura a color, ¿no? Una obra con color puede tener riqueza y generalmente se aprecia por su riqueza tonal, que nuevamente es retomando esta idea del contacto. Si no hay diferencia, entonces no hay nada que percibir. Entonces, si tomo la leche y el café, ¿no? y los revuelvo en la taza y llego a la mezcla homogénea, pues no hay nada que ver ahí. Pero en el proceso en el que la leche empieza a mezclarse con el café, se empiezan a conformar esas nebulosas en donde todavía puedo ver el valor absoluto del café en su forma inmaculada y también el blanco total de la leche. Y una gran escala de tonalidades intermedias que la hacen muy interesante mientras está en ese proceso de mezcla, ¿no? En una forma en la que ni la leche, en la jarrita en la que estaba antes de mezclarse, ni el café lo eran, ¿no? La riqueza surge en el contacto de las polaridades, ¿no? En la mezcla, mientras está sucediendo, en el proceso vivo de esa mezcla. Sí, acuérdate que Schopenhauer decía que vivimos la vida como un péndulo que oscila entre el aburrimiento y la insatisfacción. Entonces vivimos con una insatisfacción que nos lleva a buscar las cosas, las obtenemos y entonces llegamos al polo opuesto, que es el aburrimiento. Y otra vez, tac, 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 tac. Es una concepción de polaridad un poco diferente de la de blanco y negro. Sería poner el blanco y el negro del mismo lado y oponerle al gris. Ajá, justamente. O sea, los valores puros y los valores ya homogéneos, ¿no? Claro que es una concepción que encontramos en otras corrientes, es que, por ejemplo, el amor y el odio son lo mismo, Ujú. ¿no? Y que lo opuesto en realidad es la indiferencia. Exactamente. Entonces eso nos deja pensando también, ¿no? Las veces que nos oponemos por completo a ciertas personas porque parece que diferimos mucho, pero en lo que no diferimos es en la fuerza que le ponemos en oponernos. En efecto. En efecto. Somos iguales de fanáticos, Ajá, sí, iguales sí, sí. Igual de de pasionales, ¿no? Respecto pasionales a. o de incluso de egoístas. Ujú. Entonces, bueno, tenemos esa parte también que me parece interesante, ¿no? En el juego de polaridades, que la polaridad no está siempre tan evidente como la podríamos considerar. Y esto nos puede remitir nuevamente a la carta del colgado, con este símbolo de sostener, ¿no? O sea, el péndulo que se detiene en el centro, pues ha llegado al homogéneo, ¿no? O sea, ha cesado su movimiento y su vida. Para poder mantener vivo este movimiento, este ir y venir entre el aburrimiento y. ¿Cuál era el otro? La La insatisfacción. insatisfacción. Hay que tener la capacidad de sostener uno y otro. O sea, ser capaz de darme cuenta, oh, vaya, esto ya me aburre, no tengo estímulo aquí. Y en vez de ansiosamente ir a buscar inmediatamente el siguiente estímulo, sostener el aburrimiento, ¿no? A veces, o sea, es como el ocio, ¿no? O sea, el mantenerse en el aburrimiento es una posición incómoda, pero que sí, realmente es muy valioso, ¿no? O sea, hay personas que sostienen que el aburrimiento es fundamental y que estamos aniquilando el arte de aburrirse, ¿no? Y del otro lado, pues la insatisfacción, ¿no? También ser capaz de sostener por un momento esto no me satisface.
esto no llena mi vacío, esto no, y mantenerse ahí, porque entonces en este vacío, que podría ser la diferencia, nuevamente en un término de la psicología, de la terapia Gestalt, el vacío estéril de el dead scrolling, por ejemplo, ¿no? O sea, de estar buscando ansiosamente algo y estar ahí aburrido, insatisfecho, ¿no? Sin Haciendo gimnasia de pulgar. gimnasia de pulgar, ¿no? Ese es como un vacío estéril, no conduce a ningún lugar, ¿no? Que es muy diferente al vacío fértil de dejar a un lado el teléfono por un momento y cerrar los ojos, ¿no? Y entonces empiezo a notar mi respiración y empiezo a escuchar de repente, pues no sé, algo tan prosaico como el perro que se está rascando en la habitación de un lado, ¿no? O empiezo a percibir un olor, un aroma, ¿no? Y empieza a detonarse un interés que es distinto o sea, a partir de pequeños estímulos, de estímulos sutiles, que son los que realmente detonan una nueva vida, ¿no? Que detonan un nuevo ciclo de una experiencia más profunda, ¿no? Eso me permite hacer un puente perfecto con el último episodio de Tarot Consentido, que es el episodio 6, que trata de la luna. Y hablé en el episodio 6 de los dos sistemas de Kahneman, el Premio Nobel de Economía. Un sistema rápido, intuitivo, instintivo, y un sistema lento, analítico. Y desafortunadamente el mundo de los sesgos se inmiscuye en el sistema 1. Es decir, nosotros cuando actuamos de manera rápida con los instintos, intuyendo, está muy bien, por ejemplo, para manejar un coche. Si tuvieras que ser analítico en ese momento, pues no sales a ninguna parte, ¿no? Y creo que es lo que difiere de una persona que aprende a conducir, a manejar, y una persona que ya tiene años manejando, es precisamente que sobrepiensa, ¿no? La persona está siempre pensando y pensando qué va a hacer, que dónde pone la primera, la segunda, etc. Y uno, paradójicamente, se vuelve bueno manejando cuando ya no lo está pensando. Es lo mismo probablemente con la música. Cuando tú estás estudiando la partitura, bueno, a lo mejor no vas a dar una muy buena prestación. Ya cuando tú la conoces de memoria, que ya la has vivido y no sé qué, ya es cuando empieza la magia, ¿no? Entonces, el sistema 1 tiene sus virtudes. Desafortunadamente para otras cosas, como por ejemplo pensar, posicionarse, emitir una opinión, es muy problemático. Porque te vas directo a lo más rápido, que son los sesgos. Entonces, te vas muy rápidamente a enojarte, a hacerle caso a tu emoción, a emitir un juicio o una opinión que es lo primero que se te vino a la mente, o lo que te conforta más, digamos la parte egótica, lo que te conforta más en tu posición, en tu zona de confort. Pero es en ese momento en que habría que salir de la zona de confort, irse al sistema 2, que es más lento, analítico, y decir, bueno, vamos a ver, vamos a pensarlo, vamos a ver si de verdad tenemos razón o si nada más estoy actuando así instintivamente, ¿no? Entonces ese sería el sistema 2 de Daniel Kahneman. Y me parece muy interesante precisamente en este punto que estás subrayando, ¿no? Del celular y de todo eso. Bueno, hay momentos en que el momento 1, bueno, pues está bien, ahí estoy, tac, tac, tac. Y me sirve incluso, ¿no? Si quiero investigar algo, pues el sistema 1 es perfecto porque rápidamente voy a pasar de un lado al otro, tac, tac, que voy a tener una operabilidad muy eficiente, muy rápida, y eso está bien. O sea, ¿quién quiere pasar tiempo con cosas que no tienen importancia, ¿no? Pero bueno, hay un momento en que también necesitarás el sistema 2. Entonces el sistema 2, si tú ves 4 o 5 videos seguidos de filosofía, por ejemplo, de algo muy valioso, pues vas a perderte el momento de asimilar esa enseñanza. Entonces cuando hay que pasar al sistema 2, paramos y el silencio, la contemplación, la meditación es la que va a hacer que va a haber una infusión. O sea, esa bolsita de té que te acabas de ingerir viendo ese video, va a empezar a hacer la infusión en tu cuerpo y va a empezar, ¿no? Me parece que es un tema o sea, que estamos viviendo un fenómeno social de atrofia e hipertrofia
de funciones cognitivas, ¿no? Sí, me parece muy interesante este planteamiento de, ¿cómo se llama este libro? Think Slow and Fast, ¿no? Este, alguna vez lo habíamos platicado. Lo que, a donde me remite esto es a la teoría de, o al sistema de aprendizaje de dibujo que plantea Betty Edwards, que se llama Aprende a dibujar con with the right side of the brain, con el hemisferio derecho, ¿no? Eh, que el juego de palabras es con el lado correcto de tu cerebro, ¿no? Cuando se pensaba que había una polaridad, una lateralidad claramente definida entre dos sistemas de pensamiento, el lógico verbal del hemisferio izquierdo y el más intuitivo en el hemisferio derecho, ¿no? Que sería justamente el del conducir, el de percibir relaciones espaciales, el de atrapar una pelota, el de responder no a partir de como del análisis de estímulos específicos, sino de la visión general del panorama, ¿no? Y entonces Betty Edwards lo que plantea es que la educación y la tendencia cultural de nuestra sociedad sitúa el privilegio de nuestro desarrollo. Y yo sé que esto es contrastante con lo que estabas planteando hace un momento, pero ella ubica que lo que desarrollamos más es el lógico, verbal, racional del hemisferio izquierdo, que sería el sistema 2, del pensamiento lento, de esa bolsa de té que se va asimilando en un proceso de sostener la atención, ¿no? Mientras que el hemisferio derecho, que tiene que ver con este captar intuitivo el bosque y no los árboles, sino, o sea, la visión del panorama general, ella plantea que es algo que casi no ejercemos, que no ejercitamos, y que por eso aprender a dibujar puede ser tan eh, intimidante para algunas personas, porque hay una fijación sobre el detalle, sobre el análisis, de, por ejemplo, ver las cosas en función de conceptos y no en función de formas, ¿no? O sea, veo una manzana pensando en el concepto manzana, asociado a la palabra manzana, asociado al simbolismo manzana, pero no estoy viendo la forma, no estoy viendo las texturas, no estoy viendo la relación de la figura y el fondo, de cómo está situada la manzana, sobre qué está situada, ¿no? El contorno, todas estas cuestiones que son meramente de la percepción estética, que es más como de la inmediatez y de la relación con el espacio y la experiencia directa. Lo que pienso respecto a esto, porque, bueno, Betty Edwards lo simplifica bastante y dice, bueno, pues es que el hemisferio derecho está atrofiado y el hemisferio izquierdo está sobreejercitado, y todo lo queremos ver en términos de cantidades y de análisis y de conceptos. Eh, pero bueno, con este fenómeno justo de lo que estamos hablando, de la capacidad de sostener la atención en largos periodos de tiempo, que requiere justo estas capacidades de análisis y de profundizar en algo, en una narrativa, en un discurso, yo pienso que más bien hay como una superficialidad en nuestro uso de ambas funciones. O sea, tanto del pensamiento rápido, que pues sí, lo utilizamos para el consumo rápido de datos y de identificar nuestros intereses en los medios, incluso para jugar, ¿no? Porque yo creo que, o vaya, para los videojuegos, yo creo que está totalmente ahí, incluso creo que es una de las funciones más desarrolladas este, por los videojuegos. Pero del otro lado, también creo que el sistema 2 del análisis que se desarrolla a través de una temporalidad más larga, este, creo que es una función a la que recurrimos para obtener seguridad. Un sentido de analizo esto para asegurarme de que tenga sentido, para asegurarme, o sea, pensarlo dos veces y así. Y a veces
yo en mi práctica docente, ¿no? Trabajando con el dibujo, con la enseñanza del dibujo, noto como para pues chicos en edad universitaria resulta muy intimidante soltar el análisis, soltar los conceptos, soltar como la seguridad de contar, ¿no? Por ejemplo, con muchas reservas enseño técnicas, por ejemplo, de contar por fracciones, ¿no? El pulgar es la proporción. A ver, a este cuerpo humano le caben 12 cabezas, porque en realidad me gustaría que utilicen su sistema de pensamiento uno para, ¡pam! O sea, percibir la figura completa antes de dividirla en segmentos, ¿no? Y eso para muchas personas resulta muy intimidante. Yo creo que estamos otra vez con la figura del colgado, ¿no? Aquí el chiste no es decir, bueno, es mejor el sistema uno o el sistema 2 porque es completamente absurdo, necesitamos los dos todo el tiempo, sino más bien aprender a activarlos cuando normalmente no los activamos. Es decir, cuando normalmente hago las cosas de manera intuitiva, pues ¿qué tal si le pones un poco de sistema 2? ¿Qué tal si te pones, ¿sí me entiendes? Y al revés, ¿no? Entonces, cuando estás en el celular con algo que está hecho para que funcione de manera automática, pues qué tal si tomas un poco un tiempo para pensar lo que acabas de ver en vez de pasar a otra cosa inmediatamente, ¿no? Y de la misma forma con el arte, si tienes la tendencia a sobreanalizar o a empezar a pensar lo que estás haciendo, pues haz esa abstracción y usa el instinto, ¿no? Entonces, de nuevo, salir de la zona de confort, ver las cosas diferentes y atreverse. Totalmente, o sea, yo creo que la inteligencia tiene que ver con la plasticidad, ¿no? Con la capacidad de ir entre estos dos polos, porque yo pienso que este fenómeno de atrofia, hipertrofia, es justamente el café y la leche homogéneos, ¿no? O sea, Completamente. estar en un lugar que ni es el sistema uno ni es el sistema 2, o sea, no es ni la intuición ni la razón pura, sino es como un lugar ambiguo entre ambos espacios mentales. Este, y entonces, que más bien, o sea, el ejercicio de la sensibilidad es la capacidad de sostener la incomodidad tanto de un análisis profundo, de sostener la atención y de ir más allá, como también de la incertidumbre, ¿no? De entrar en este espacio intuitivo, en la percepción estética directa, inmediata, en la impresión, y la capacidad de ir entre uno y otro, ¿no? Fíjate que es interesante, voy a hacer un puente con el próximo episodio de Tarot con Sentido, que se dedicará a la actuación, al performance, a lo performativo en el tarot y a Stanislavski y a el juego de rol en el tarot. Y entonces aquí revisando un poquito la carrera y la obra y lo que nos dejó Stanislavski, fue muy interesante encontrar que no creo, bueno, a ver, para empezar, ¿quién es Stanislavski? Es un director de teatro y un teórico del teatro ruso de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, que revolucionó por completo la forma de trabajar con los artistas. Es decir, en una época en la gente declamaba, en que el teatro estaba muy congelado, tenías personas actuando siempre todos de manera igual y con muy poco realismo, este, huían del realismo y estaban con una especie de formalismo un poco, ¿cómo va a ser? Rígido. Entonces, él de repente propone que no, que hay que salir de esta manera de hacer teatro y hay que pensar las cosas diferentes, ¿no? Entonces pasa por dos etapas. La primera etapa, dice, y es la escuela inglesa, por ejemplo, de dramaturgia, es, bueno, pues vamos a pensar, vamos a sentarnos y vamos a pensar quiénes son esos personajes que han vivido, que han visto, cómo se sienten, etcétera. Pero lo vamos a hacer de manera totalmente analítica. Y así empezó Stanislavski a hacer teatro y así empezó digamos, a hacer escuela. La gente pasaban horas sentados, los actores, a imaginar cómo vivió, qué había hecho, cómo se sentiría, etcétera, ¿no? Hasta que fue un alumno de Stanislavski que le dijo, no, te estás equivocando, por ahí no va el camino. Por lo contrario,
O sea, está bien investigar esos personajes, pero dentro de la acción. Y entonces ya fue cuando nació el famoso método en el que los actores, mediante la actuación, exploraban todo lo que habían vivido los personajes de las obras de teatro fuera de lo que estaba escrito, es decir, lo que está en subtexto, todo lo que pudo haber sentido, lo que pudo, claro, basándose, por ejemplo, en Chekhov, que tiene precisamente mucho contexto que no está dicho, ¿no? Cada personaje sabemos, percibimos que tiene toda una profundidad, una densidad, pero Chekhov nunca insiste, tiene una ligereza en su escritura. Sin embargo, cuando empiezas a pensar quién es ese personaje, wow, es súper denso, súper profundo, incluso aplastante, ¿no? Puede ser bastante aplastante. Pienso en el tío Vanya, por ejemplo. Tenemos el personaje de un doctor que está ahí, y ese doctor aparece de repente, y entendemos que es muy cercano a esa familia, entendemos que ya no está tan joven, que había sido una persona con mucha energía, mucha belleza, mucha seducción, y que ya no está en esto y que está ahí como llegando a la crisis de los 40 o de los 50, ¿no? Quizás de los 50 en este caso. Y así lo vemos, y si te paras así nada más, dices, bueno, pues qué buen personaje, etcétera, y ya está. Pero cuando empiezas a pensar y empiezas a jalar el hilito, aparece todo lo que no dijo Chekhov, que ese doctor en realidad es un doctor que está trabajando en un medio industrializado, del momento de la industrialización en Rusia a finales del 19, y que entonces mucha gente muere aplastada por máquinas, amputaciones, una miseria apabullante que existía en ese momento, barrios horribles, insalubres, el regreso de epidemias que habían desaparecido en ese momento, y todo eso al mismo tiempo. Entonces ese doctor, tú lo ves cuando llega a la casa donde sucede todas las escenas, lo ves como buscando un momento de relajación y de tranquilidad. Pero tú sabes que fuera de lo que escribió Chekhov, ese doctor está viviendo un infierno, algo muy difícil, viendo cosas terribles con jornadas dobles. Pero claro, cuando interviene en la obra, solo ves la puntita del iceberg. Entonces, el método de Stanislavski ahí es perfecto, porque tienes que preguntarte, bueno, ¿cuál es la vida de este doctor? Pero ves, existía esa dinámica entre sistema 1, sistema 2, digamos, de decir, bueno, entonces lo hacemos analítico o lo hacemos mediante la actuación, intuitivo. Y al final fue una mezcla de los dos, porque fue intuitivo, pero digamos con el cuerpo y con toda esa teatralidad, buscar, preguntarse, analizar quién fue el personaje, pero sin sentarse, haciéndolo, moviéndose. ¿Ves? Yo creo que ahí tenemos una fusión perfecta del mago, tenemos una mezcla perfecta de oscuridad y de luz, de sistema 1, de sistema 2, tenemos una mezcla perfecta ahí. Una manera de hacer teatro que al final funcione, porque es lo único que pedimos, que funcione, que le dé vida a esa obra, que haga una mirada diferente con cada reinterpretación. Y funcionó. Se me hace muy interesante lo que describes de este proceso, como hay una diferencia entre aprender o incorporar, digamos, el contexto de un personaje mediante el intelecto, o sea, aprender con la cabeza, utilizando el cerebro, utilizando la información, y aprender mediante el acto, aprender mediante el movimiento, el cuerpo, mediante la experiencia palpable, en el sentido corpóreo del término, ¿no? Entonces el cuerpo como un instrumento cognitivo, ¿no? El cuerpo como un instrumento de aprendizaje, a diferencia de la perspectiva tradicional, clásica, de que aprendemos como el mundo audiovisual, ¿no? O sea, pensando que a través de lo que escucho, de lo que veo, de lo que leo y de lo que me dicen o de lo que expreso verbalmente, son mis vías de aprendizaje, de conocimiento, ¿no? O sea, aprender con los libros, que por supuesto hay una transmisión importante de conocimiento ahí, pero no lo sé, o sea, a lo mejor hasta el sentir el peso del libro en tus manos, también hay una transmisión de la experiencia en ello, ¿no? Y definitivamente encarnar el personaje, encarnar lo que me platicabas de ser un taxista, ¿no? Por un tiempo, ¿no? Para desarrollar este personaje. En Taxi Driver. Taxi Driver, sí. Robert De Niro, que trabajó como taxista como 6 meses en Nueva York en la época dura de los 70. Que es totalmente distinto a leer todo acerca de lo que implica ser un taxista. O sea, no es o lo sentarte mismo. a pensar lo que O pudo haber vivido el sentarte a taxista. pensarlo, ¿no? O sea, es como la diferencia entre lo virtual, o sea, lo virtual del conocimiento abstracto, ¿no?
Hay una virtualidad ahí antes del desarrollo tecnológico. Pues es la virtualidad de la imaginación, del relato. Todo eso está como en este espacio abstracto de la mente, ¿no? Y este otro espacio analógico de verdad, a ver cómo se siente el asiento de este ¿A qué huele? carro ¿A sedán, qué a qué huele la huele, ciudad dentro quién de se va a uno? subir, ¿no? O sea, cómo entablar conversación con toda clase de gente que llega ahí, ¿no? ¿Dónde son los lugares chidos donde voy a encontrar pasajeros, ¿no? ¿Qué espacios evitar? Exactamente. Sostener la incomodidad de un pasajero Pero a incómodo, veces ¿no? es como una acción inquisitiva, ¿no? Porque al Ujú. final nunca vas a tener, digamos, la misma experiencia que alguien que trabaja genuinamente ahí nada más para, digo, para vivir como taxista, pues. Ahí cuando eres actor y que vas ahí, bueno, pues aunque quieras vivir la vida, la experiencia lo más auténtica posible, de todas maneras tienes un filtro. Por supuesto, siempre es una aproximación, ¿no? Claro, entonces es como esta iniciativa es como inquisitiva, ¿no? Es decir, voy a vivir esto, pero preguntándome, ¿sabes? O sea, con una actitud de pregunta, de cómo se siente, al fin y al cabo. Claro, con lo cual podríamos dar un viraje hacia el concepto de la empatía, ¿no? Hay una frase un poco cliché que dice, me puedo poner en tus zapatos, pero no me puedo abrochar tus agujetas, ¿no? O sea, no me van a ajustar de la misma forma en la que te ajustan a ti, ¿no? Claro, pero lo suficiente como para actuar o imitarte. Exacto. O sea, actuar tu personaje lo más precisamente posible. Que bueno, el método de Stanislavski fue, digamos, muy popular en los 60. Empezó Marlon Brando a actuar de esta forma y luego siguieron toda la generación, digamos, del nuevo Hollywood, De Niro, Pacino, Jack Nicholson también. Entonces fue cuando el Actor Studio, que es el que trabajaba ese método, estaba de moda, y el nuevo Hollywood. Claro claro que había otros métodos, en Francia en particular no se usaba el método de Stanislavski, había otras maneras, pero bueno, no deja de ser interesante la trayectoria de Stanislavski, su trayectoria y sobre todo su apertura de mente, ¿no? Cuando el alumno le dijo, no, ¿sabes qué es que esto no va? Bueno, lo podemos oponer a, por ejemplo, la actitud de Freud cuando Jung le dice, no, esto no va. El desafío total. Sí, exactamente, ¿no? Que fue percibido porque, bueno, Freud para él era importante esa figura paternal, digamos, del analista, Ujú. y Jung prefería una fusión. Sí, claro, claro. Entonces ahí tuvimos una pequeña pugna entre los dos que no encontramos en Stanislavski, su alumno. Inmediatamente, clac, modificó, ajustó y entonces se volvió ese método tan eficiente. Y ahí es visible la inteligencia de Stanislavski, ¿no? O sea, en su plasticidad, en su capacidad de asimilar el contrario, ¿no? De incorporar la polaridad, de integrar la polaridad con el comentario de su alumno, ¿no? Este, lo cual requiere una dosis de humildad, de no tomarse tan en serio, ¿no? Como, en contraste con la rigidez de Freud, que se tomaba a sí mismo tan en serio que expulsaba de la sociedad psicoanalítica a cualquiera que tuviera alguna idea A los diferente, a los disidentes. disidentes, ¿no? Y además decir, no, ese cabrón no sabe nada, ¿no? Es peligroso, y cosas así, ¿no? Ese celo, ¿no? Como esa necesidad Claro. de protagonismo. Sí, lo que pasa con Stanislavski, que hay que decir también, es que era miembro de la sociedad teosófica. Entonces era seguidor de Blavatsky, bueno, formaban parte del mismo grupo. Y entonces conocía todos los principios esotéricos de polaridad, todos esos principios que hacen que, digamos, estás un poquito más abierto quizás. Aunque te diré que también en ese mundo hubo mucha gente muy terca. Sí, como suele suceder en Creo que lo todo. ayudó porque estaba esa idea de integración precisamente, ¿no? Del juego con la luz y la sombra y de integrar esas cosas. Probablemente le ayudó. Pues, se nos olvida que Stanislavski no solo fue un teórico, digamos, que escribió y definió lo que sería el arte teatral durante 100 años, sino que
había toda una cara espiritual muy importante. Es decir, que hacer eso no solo era para actuar y cobrar entradas. Él creía en que el teatro o el actuar era una verdadera terapia y que eso te podía llevar a integrar cosas que no habrías integrado. Traumas, bloqueos, complejos, esas cosas la actuación te permitía de, bueno, mediante este acto, en un momento lo superaste, por lo menos virtualmente, pero lo superaste. Y eso creo que él lo tenía mucho en mente, el hecho de que esto no era solamente para actores, sino que era de plano un modelo de vida y de enseñanza, y en este caso un modelo espiritual. Es como rayos integrar lo que estoy planteando virtualmente en mi obra y conectarlo con la vida, ¿no? Hacerlo partícipe de la vida. Que creo que es uno de los grandes peligros del trabajo artístico, es perderse en las nubes, ¿no? Como irse, abstraerse tanto de la realidad que ya no haya ningún puente de contacto. Y entonces cada tanto, ¿no? Ocurre o incluso en el desarrollo profesional de un artista, o sea, puede suceder este movimiento de que se eleva mucho y de repente se pierde y necesita como un elemento catalizador que le haga volver a conectar con la tierra, ¿no? Y me parece que esta propuesta de Stanislavski de hacer del teatro, de la actuación, un elemento terapéutico integrativo, es sumamente interesante por su relación con la vida ordinaria, ¿no? O sea, el arte muchas veces nos plantea escenarios extraordinarios, nos plantea escenas heroicas, mundos alternos, futuros distópicos, como muy en la fantasía, ¿no? Y entonces, de vez en cuando, regresar a la fuente de la cotidianidad es muy enriquecedor y muy interesante. Y yo creo que el verdadero propósito, por lo menos desde donde yo alcanzo a vislumbrar mi quehacer artístico, es justo enriquecer mi experiencia, o sea, hacer un puente entre esta visión creativa, visión artística, visión poética del mundo que transito cotidianamente, Que enriquezca tu que vida, que no enriquezca te mi vida. separe de la vida. Sí, 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 que haga más heterogéneo mi paladar de la experiencia cotidiana, ¿no? Creo que sería la mejor lección del actuar de un mago, En efecto. ¿no? Que pueda enriquecer la vida de los demás y la suya y no separarse por completo, sino ser un mago en cada momento, no a lo mejor el mago más espectacular del mundo, pero sabe transformar la cotidianeidad, los momentos oscuros, los momentos dionisíacos, apolónicos, o sea, todo lo sabe integrar, lo sabe usar, lo sabe vivir sin sufrir demasiado o aun cuando sufre, pues ni modo, aprender a sufrirlo y a vivirlo así. A sostenerlo. Exacto. Entonces, bueno, regresamos a un ideal que es más, digamos, de filosofías orientales, pero que, bueno, llegaron a nuestro mundo occidental, que son las de, bueno, pues vive la vida tal y como es en este momento y ahora, que también tuvimos en las filosofías, por ejemplo, Spinoza, otros filósofos que nos hablan de esto, y al final creo que el tarot es el perfecto ejemplo de esa filosofía. En muchas cartas bueno, y en todas las cartas del tarot lo que te dice es, bueno, pues usa tus herramientas, usa lo que tiene, vive lo que tengas que vivir, así como es. No te puedo dar ningún consejo, ¿no? Es curiosamente que la gente acude al tarot para obtener respuesta, pero al final el tarot siempre ofrece la misma respuesta, que es, eso se te dio vivir, vívelo. Es decir, no niegues lo que te está viviendo, no trates de huir. Eso es lo que tienes que vivir, vívelo. La carta más emblemática de esto es la carta número 6, la del enamorado, que es de plano un contrato con Dios. Dios te manda los obstáculos, la felicidad, los momentos de superación, los de fracaso, y tú tienes que aceptar el mundo tal y como es, no como quisieras que fuera. Esa es la lección del enamorado de la carta número 6. ¿Ves? Entonces, para hacer eso, necesitamos aprender a ser todos magos, aprender a usar todo lo que tenemos, ser muy ágiles y aprender a usar todo esto todo el tiempo y no a vivir en un rechazo de la realidad, sino a que esa realidad la tomemos como es y encontrar lo bueno en lo malo, la luz en la oscuridad en la luz, todo el tiempo. La fantástica libertad de aceptar el mundo tal cual Claro, se manifiesta, ¿no? Tal claro. cual es. Be here now, decía Ram Dass, el gurú.
Bueno, muy bien, Antar. Entonces, creo que vamos a terminar esta discusión sobre el arte y la oscuridad y la luz. Y vamos a terminar con tres preguntas un poco más personales con la ayuda del tarot. Entonces, aquí tengo nada más los arcanos mayores. No te voy a torturar con arcanos menores. Venga. Y vamos a ver qué pregunta te pueden hacer esos arcanos. Entonces, a ver, elige uno. El emperador. El emperador. Ay, entonces esa pregunta es, ¿cómo estructuras tu vida? ¿Cómo gobiernas tu vida? Antar, dinos. ¿Cómo le haces Ay, tú? ay, 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 ay. La estructura, ¿sabes? Hasta tengo como un fenómeno disléxico con la palabra estructura. Siempre mezclo ahí la T y la R, no sé. Entonces La estructura es un tema en mi vida, ¿no? Sí, llegamos claro. al punto débil Sí, de Antar. au. ¿Sabes? Yo reconozco mi tendencia, un sesgo, ¿no? De resistirme a las estructuras. Justo a resistirme a los elementos que sostienen o, o que permiten que exista el contraste. Entonces, para que algo pueda crecer, requiere estructura, ¿no? O sea, lo que hablábamos de los cacahuates desde un momento, esta hierba, ¿no? Que normalmente sería que como el Un floripondio, arbusto. un arbusto de mediana talla, este, necesita la lignina para generarse una estructura que le permita crecer y desarrollarse, ¿no? Y algo interesante de esta idea de la estructura es que um, una estructura necesariamente divide, ¿no? O sea, la estructura tiende a separar. Y yo identifico en mi manera de interpretar el mundo, de desear, de desear que mi percepción y que mi circunstancia fuera de una cierta manera, un fenómeno de confluencia, ¿no? Me gusta, me siento incómodo justamente con los altos contrastes y me gusta cuando las cosas ni son blancas ni negras, sino un contacto entre ambas polaridades y de repente, por ejemplo, sostener el papel de, bueno, para esta persona yo he sido un villano, ¿no? Y bueno, no me necesito casar con esta percepción, no necesito comprar esta versión, pero puedo sostener que está bien. Si para esa persona yo soy un villano, sostengo esa estructura, ese contraste, ¿no? En vez de querer ir compulsivamente a hacer las paces y mira, es que mi punto de vista y comprendo tu punto de vista y vamos a llegar a un punto intermedio y vamos a hacer que el café sea gris, este, eso me cuesta trabajo, ¿no? Este, el tarot es muy preciso en llegar al nervio sensible. Siempre. Sí. Siempre. A ver, vamos a pasar a la segunda pregunta para que no la tortura no se prolongue. Ok. La rueda de la fortuna. La Ok. rueda de la fortuna. ¿Qué tan fácil aceptas los cambios o qué, cómo abrazas los cambios de tu vida? ¿Los abrazas o los repeles? Está implacable el tarot. Aceptar el cambio. Aceptar el cambio. Otro nervio sensible. am, el apego. Me conduce a esta idea del apego. Como quizás yo he pretendido eh, una imagen de mí mismo en función del desapego, de la no necesidad, de la ligereza, y al mismo tiempo me doy cuenta de lo terriblemente apegado que estoy a ciertos factores, a ciertas condiciones, eh, al territorio, por ejemplo, a esta ciudad de Guanajuato que ha sido el paisaje que me ha visto crecer, que me ha visto nacer y crecer, y que estoy profundamente enraizado en este lugar y en esta manera de ver el mundo, desde esta cuenca, ¿no? Desde Nuestra jaula dorada. nuestra jaula dorada, sí, tan cómoda está esta
canción muy chistosa de Kevin Johansen. I guess I'm comfortable at home in my own comfort zone, ¿no? Que bueno, pues me parece que es un lugar que hay que experimentar y también atreverse a soltar, ¿no? A entrar en el vacío, pasar del vacío estéril, de la zona cómoda. Tienes que cambiar la pantufla por el guarache. Eso, sí, entrar a la incomodidad del colgado y de enfrentar el vacío fértil de tomar el riesgo del cambio. Muy bien, a ver la tercera carta. La fuerza. Tercer arcano. Tercer arcano, la fuerza. ¿Cómo mides la intensidad en tu vida? ¿Qué tal gestionas la intensidad? O la falta de intensidad. O la falta de intensidad, ¿verdad? Nuevamente, mira, está la polaridad, yo creo, ahí en esta pregunta. Y justo estábamos hablando de cómo lo contrario al odio o al amor no sería uno y otro, sino la indiferencia. El contrario de la leche no es el café, así como el café no es la leche, sino esta mezcla homogénea. Entonces yo pienso que el riesgo de la confluencia de la que hablaba hace un momento, de la falta de estructura, es justamente llegar a esta zona gris, llegar a esta zona insípida. Pero por otro lado también tenemos como la polaridad del estruendo, como de lo que estábamos hablando, de los medios sociales, de esta cultura del hiperestímulo, y la sutileza de la atención sostenida, ¿no? Entonces creo que la fuerza justo es un arcano que nos habla de la sutileza, ¿no? El poder de la acción sutil, ¿no? El poder de la doncella que es capaz de abrir las fauces de la bestia, ¿no? A través justo de la sensibilidad del acto sutil, con una profunda atención o estando muy alertas de que eso no caiga justo en la verdadera polaridad, que es la no acción, que ya no es sutileza, o sea, es la mezcla homogénea. Pero te fuiste a la teoría y no nos contestaste. Estoy. ¿Cómo gestionas tus intensidades y tus ¿Cómo gestiono faltas mi de intensidades? Pues observándome porque entro en la intensidad antes de darme cuenta. Y yo creo que eso es algo universal. O sea, creo que es algo que simplemente es así. Es el movimiento natural de... Bueno, hay gente que absorbe, ¿no? La intensidad. O sea, cuando llega así un momento, la absorbe. No la manifiesta, no la expresa, no la... Claro. Puede, o sea, vaya, puedo tener una relación extrovertida o introvertida, ¿no? Con mis emociones o con la comunicación de mis emociones. Pero entonces yo creo que antes de ser consciente de una emoción, de un estado, de un sentimiento, ya lo estoy experimentando. Y entonces creo que para gestionarlo, lo mejor que puedo hacer es no rechazar eso de lo que me percato, ¿no? De repente me doy cuenta que estoy en un bucle de melancolía, ¿no? De mirar al pasado, de estar viendo hacia atrás, y en vez de decir, otra vez, ¿no? y no, ahora vamos a pasar al pensamiento positivo, a las afirmaciones positivas, y voy a rechazar todo esto anterior. Es más bien detenerme un momento a decir, en efecto, estoy mirando hacia atrás, estoy mirando hacia el pasado, estoy en una tonalidad azul, ¿no? Y entonces gestionarlo es primero aceptarlo, ¿no? Es decir, pues sí, esta es mi realidad en este momento y la voy a saborear conscientemente, ¿no? Y tan solo ese acto de conciencia me permite ir percibiendo, o sea, profundizar un poco y distinguir otros tintes, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que, detrás de mi tristeza, de repente no es tan azul, ¿no? De repente empiezo a detectar un ligero sabor a rabia, ¿no? O un ligero aroma a miedo, ¿no? Un sabor a sangre un sabor espuma. A sangre y espuma, sí. Pero interesante, porque entonces esta rabia me empieza a movilizar. Aunque no llegué de inmediato a la alegría, ¿no? Acto mágico.
Este, pero sí me moví de una tristeza estancada, que mientras no la perciba y simplemente la reproduzca automáticamente, no la trasciendo, pero entonces los matices sutiles me van conduciendo poco a poco a otras tonalidades. Y entonces, eh, percibiendo o sensibilizándome de la rabia que se oculta detrás de mi melancolía, este, poco a poco puedo irme movilizando hacia la expresión de, ah, claro, pues es que si me siento impotente porque estoy negando mi rabia, porque no estoy reconociendo mi resentimiento, pues es obvio que me voy a sentir melancólico, es obvio que voy a estar triste, ¿no? O sea, la tristeza la puedes vivir como Apolo que va a hacer una caída, o sea, que va a decaer y entonces se siente triste, melancólico, se siente fuera de su lugar, fuera de su prestigio y de su dominación. O bien esa tristeza la puedes vivir como Dionisio, que entonces va a estar bastante feliz en el fango, ¿no? Chacualeando, sí, en el Claro, se fango. apodera, bueno, ok, pues vivamos el fango mientras dure, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, si vives la tristeza del lado únicamente de Apolo, pues sí, sientes mucha melancolía, mucha frustración. Si la vives del lado de Dionisio, bueno, también. Ahora, el peligro de Dionisio es que, bueno, se lo toma muy en serio y puedes perderte en el fango, ¿no? Entonces, en algún momento tendrá que ahí volver a poner la máscara de Apolo y, bueno, volver a empoderarte y irte del lado de la luz. Sí, yo creo que Apolo se descubre en el fango, ¿no? Y de repente encuentra una sanguijuela pegada a su pecho dorado, ¿no? Y se siente avergonzado, ¿no? O sea, va a decir, ¿qué es esto, Dios mío, ¿no? O sea, esto me va a dejar una marca. O sea, qué vergüenza, qué horror, ¿no? Y entonces niega su condición, ¿no? Y trata a toda costa de salir del fango y se hunde más, ¿no? Y está como en esta negación de su condición, ¿no? Y yo de repente me imagino a Dionisio descubriendo la sanguijuela y tratando de comérsela, ¿no? De masticarla o de haciendo alguna cosa, este, De encontrarle de sabor encontrarle a la sabor, desgracia. ¿no? Y entonces sí, son dos actitudes totalmente distintas que yo creo que Dionisio podría retosar tal vez en su melancolía y a lo mejor quedarse en una zona cómoda de estado depresivo crónico. Y Apolo podría tener una depresión no reconocida, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama este trastorno? Una disritmia, ¿no? De plano no darse cuenta de su depresión, de estar en la negación y entonces somatizar o llevarlo a actitudes compulsivas, ¿no? Negacionistas de su estado. Y entonces ninguno de los dos realmente te ofrece una salida, ¿no? O sea, yo creo que nuevamente es como la capacidad de transitar entre una y otra polaridad, ser capaz de retosar en el fango para distinguir el sabor de ese estado emocional, como también buscar la estructura y la superación del estado inmediato, ¿no? Aprender a quitar la máscara a veces, ¿no? Quitarse la máscara y también usarla. También usarla. Y también usarla estratégicamente. Claro. Bueno, pues hemos visto que todo es un juego, que toda la vida se puede vivir con el arte del mago, con esa voluntad de jugar, con esa voluntad de experimentar, ¿no? De vivir la vida. Eso empieza con el uno, con esas ganas de vivir y de experimentar y de jugar con las cosas, ¿no? Y eso hemos visto, que el mago no juega solo con elementos de luz, sino con luz y sombra continuamente. Y es la única manera en que funciona esto. Y yo creo que esa es una cualidad o quizás una buena descripción de la condición de la inocencia, ¿no? De esta eh, no discernimiento moral, ¿no? Entre la luz y la sombra, sino la disposición de comprometerse con uno y otro y de jugar entre ambas polaridades, ¿no? Sabiendo este, que hay esa flexibilidad y esa libertad de transitar entre mi luz y mi oscuridad, ¿no? Entre la dulzura y la amargura de la vida.
Muy bien, Antar, pues creo que así lo dejamos. Fue un camino largo que nos echamos hoy para poder responder a esta pregunta del mago de la luz y la sombra. Pero bueno, creo que fue interesante. Espero que no hayamos aburrido a nuestros escuchas y que nos sigan escuchando en este momento. Déjalos que se aburran. Eso, usen su sistema 2. Excelente, muchas gracias, Antar. Nos vemos pronto. Un placer, Jeremy. Muchas gracias. Hasta luego a todos los escuchas y encuéntrenos en tarotconsentido.com y nada más ahí porque no hay más redes sociales por ahora.